Buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa maravilloso ¿Para dónde vamos? En esta noche tenemos un tema muy interesante y es aquellas personas, aquellos hijos que les tocó ser educados y criados únicamente por su papá. Hoy tenemos dos invitadas especiales. Tenemos a la psicóloga Sandra de Martí, especialista en familia, y tenemos a Ana María Cisneros, que nos va a acompañar en esta noche con su testimonio. Gracias por estar con nosotros, que Dios las bendiga. Gracias. Gracias, es un gusto. Buenas noches. Es un gusto. Este es un tema bastante difícil de tratar, porque también es un poquito doloroso. Todos tenemos el deseo, todos soñamos con tener un hogar feliz, y fueron felices para siempre, como dicen las películas, ¿verdad?, de Disney. No quisiéramos nunca que nuestra vida tuviera reveses, pero hay una realidad. A veces por situaciones que desconocemos, por traumas de la vida, faltas de madurez, por decisiones que a veces no entenderemos, pero también por medio de muertes, papá y mamá no están juntos. Y siempre le toca a uno de ellos poder educar a sus hijos. En las semanas anteriores estuvimos viendo las mamás que les toca sacar adelante a sus hijos, y la semana pasada tuvimos a los padres, a los papás que les toca hacerle frente a la vida educando a sus hijos. Por eso nos hemos visto con el deseo de también entrevistar a un hijo, cómo se forma, qué hay en su corazón cuando es educado solo por el papá. Por eso le vamos a ceder la palabra a Ana María. Ana María, ¿qué edad tenía usted cuando usted quedó sola con su papá? Bueno, yo siempre he dicho que fui en mi infancia una niña dichosa. Dichosa porque tuve un padre excepcional. Yo digo que como mi papá es el único para mí que tenía 10. Me crié en realidad por cosas del destino. Mis padres se separan. Quedo yo con mi papá de 2 años. Y luego pues mi papá me lavaba, mi papá me planchaba, me llevaba al colegio, hacíamos las tareas juntos, nos tirábamos al piso, recuerdo yo, a estudiar matemáticas. Era el prototipo de hombre el cual yo decía, yo quiero tener un esposo así como mi papá, porque me fascinaba ver eso, el compromiso que él tenía conmigo. Hubo un tiempo que nosotros vivíamos juntos, solitos. Entonces, yo me crié en una casa de pueblo y era una casa inmensa. Las casas de pueblo, ya saben, de corredores grandes, jardines y todo. Entonces, jugábamos con mi papá, a pesar de que él era un hombre muy serio, criado como antes nos criaban, ¿verdad? Nosotros decimos que somos la generación X, los niños obedientes. Yo era una niña muy obediente con mi papá porque mi papá era muy estricto también. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando él me decía algo, me elevaba siempre la autoestima. Él me decía, hija, usted es la niña más linda del mundo. Usted es la niña más inteligente. Claro, con el tiempo yo me fui criando, pensando, yo soy inteligente, yo soy capaz de hacer muchas cosas. Él me inyectaba eso a mí. Era bien importante cuando nosotros, los domingos, recuerdo yo digo que quedé traumada con los tamales por eso, porque todos los domingos que yo recuerdo era ir a la Santa Misa de 8 de la mañana del pueblo. Entonces repicaban las campanas y al primer toque de campanas nosotros teníamos que estar sentados en la primera banca. Entonces yo le decía, papá, vámonos al tercero. No, me decía mi papá. Entonces cuando yo veo que él fue una parte muy importante para el desarrollo de mi vida espiritual, yo digo, wow, tuve un papá 10. Tuve un papá 10 en ese sentido. Cuidó mucho la parte mía de la autoestima, cuidó mucho la parte mía espiritual, que era tan importante. Entonces, bajo sus limitaciones, porque antes la gente no estudiaba tanto como ahora. Entonces, en esa limitación que él tenía, siempre trató de darme lo mejor. No solo siento yo que tienen que llevarse los laureles las mamás que crían solas a sus hijos, sino que también los papás. Yo tuve un papá así.
un papá especial. ¿Y cómo pudo ir, quién llenó este vacío de la falta de su mamá en su infancia? ¿Cómo lo fue superando? Hablemos de la parte de la infancia. ¿Cómo fue llenado ese vacío? Bueno, la verdad que fue difícil porque incluso en el colegio, cuando teníamos que participar de un acto cívico, yo era una niña muy inquieta, entonces me encantaba salir de la reina de primavera, de la candidata a la independencia, yo salía de todo. Yo veía a mis compañeras que ellas llevaban siempre a su mamá. Claro. La mamá las maquillaba, la mamá las vestía y yo siempre veía ese cuadro. Y yo decía, qué bonito fuera tener allí a mi mamá y que me acompañara a todo. Pero sin embargo, también fui muy dichosa porque tuve muy buenas amigas. Las madres de mis compañeras de estudio me veían quizás con cariño a mí y entonces ya me agarraban, me adoptaban, así lo siento yo, me adoptaban. Tuve una maestra muy buena también, que ella le decía a mi papá que yo fuera el fin de semana a la casa de ella. Entonces yo pasaba mucho en contacto con esta maestra que yo tuve muy buena. Era la figura materna que yo tenía, porque por cosas del destino no estoy con mi mamá para ese momento. Sí crecí con resentimiento en mi corazón, porque no lograba entender por qué me había abandonado. Sandra, como psicóloga, ¿por qué hay mamás? O sea, lo normal es que los padres abandonan a los hijos, pero no es como lo usual la mamá. ¿Por qué hay mujeres que tienen este comportamiento, que dejan todo y se van? Bueno, antes de contestarte esta pregunta, te voy a decir que hoy es un día especial para hacerle homenaje a esos grandes padres, ¿verdad? Normalmente nos concentramos en las mamás y olvidamos esa figura de esos hombres responsables que entregan prácticamente su vida a sacar adelante. Y también, como siempre digo, se tiene que tratar, si alguna de estas personas que nos están viendo está en una situación así, tienen que tratar de buscar personas del sexo opuesto, ¿verdad? Que le den, pues, que puedan ayudar a compensar esa falta, ¿verdad? Puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser, pero sí es importante no dejar a un lado esa imagen. Cuando hablamos el porqué de esta situación, tendríamos que empezar a profundizar en la vida de esa madre que de una o de otra manera tomó esa decisión, ¿no? Tendríamos que entender también cómo fue su niñez, cómo fue también su situación en el momento que tomó la decisión, ¿no? Y entender que a veces a nivel psicológico podemos llegar se nos puede dañar de tal manera que muchas de nuestras decisiones van acompañadas de esos traumas que tal vez en su momento también ella ha vivido, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que también ellas fueron abandonadas, que tal vez fueron abusadas, que tal vez fueron violadas, que tienen sentimientos de amargura, personas que tal vez a nivel psicológico no son tan fuertes o no estaban preparadas para recibir esa nueva vida y se les hizo demasiado grande la responsabilidad. Entonces, en la vida tenemos que aprender a juzgar menos y tratar de entender más las historias, ¿verdad? Ahora, definitivamente la marca que deja el abandono de una madre es tremendamente grande. Psicológicamente y emocionalmente es muy fuerte, ¿verdad? Entonces es ahí donde Dios tiene que accionar para poder restaurar y recuperar la psiquis de aquel niño o niña que sufrió ese abandono. ¿Y cómo se hace? O sea, es normal. Yo lo puedo decir por experiencia propia, porque cuando yo nazco, mi papá muere de un cáncer, queda mi mamá viuda con 8 hijos. Y yo sí me acuerdo durante mi niñez, o sea, añorando mucho a mi papá. Gracias a Dios que mi mamá el Día del Padre nos permitía no ir al colegio, ¿verdad? Pero uno crece con este vacío, ¿verdad? Con esta necesidad ¿verdad? Del abrazo de un papá, de una mamá. Es algo bien difícil. Sin embargo, uno vive como en una negación también. ¿Cómo podemos explicar la negación dentro de esta situación? Para poder empezar el proceso de recuperación o de sanación, es importante que nos demos cuenta y reconozcamos
el daño que hay, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no siento nada, ni para bien ni para mal, ¿verdad? Y tratan como de mantener ese tema escondido, sin profundizarlo mucho. Pero eso es una mentira. O sea, eso es el mecanismo que a veces utilizamos muchas personas para poder sobrellevar el dolor. Entonces, el punto es reconocer el daño que hay dentro de nosotros. Solamente a partir de ese punto, nosotros podemos empezar una recuperación espiritual, psicológica, ¿verdad? Emocional. Las ausencias no se van a poder recuperar, pero sí es importante creer que uno puede comenzar algo nuevo, ¿verdad? Y que Dios es capaz de llenar esos vacíos, que otras personas pueden llenar también esos espacios. ¿Por qué? Porque al final los seres humanos somos capaces de renovarnos constantemente. Y todo depende de cómo nosotros veamos la vida, de cómo nosotros veamos la situación. Yo siempre digo que el peor problema que hay es que uno se aferre a no querer perdonar o a no querer darle vuelta a la página, ¿no? Vivir en el pasado es el peor error que el ser humano puede cometer, porque eso no nos trae nada bueno. Sí, nos enferma, ¿verdad? Nos enferma. Ana María, y en el caso de sus abuelos paternos o su abuela paterna, ¿qué papel jugó en su niñez? Era muy lejana a nosotros. En realidad, mi abuela era una familia en un matriarcado. Y en los matriarcados era la abuelita la que decidía qué se iba a hacer. Entonces, no recibí cariño de mi abuela tampoco. O sea que el vacío de esa ausencia de su madre la recibió a través de su maestra, de las mamás de sus compañeras. Siempre me sentí muy amada por mis amigos, por las madres de mis amigos, por la familia. Pero sí había algo en mí que no estaba completo. Yo quería tener una mamá como los demás. ¿Y cuál era su mecanismo de defensa? Era una niña agresiva. Siempre hay algún secretito, siempre sale el problema psicológico de alguna manera. Sí siento que fui como inquieta, agresiva, no dejaba que nadie me hiciera nada, ¿verdad? Estaba siempre a la defensiva. Y sí siento que alejaba a algunas personas que yo quería por mi manera de ser. ¿Verdad? Es que es un mecanismo de defensa. No, lo que pasa es de que cuando nosotros hemos tenido ese abandono, fíjate bien, nosotros percibimos la vida o el mundo como fueron nuestros años, como fueron nuestros primeros años, y la base es nuestra familia. Entonces, cuando tú has sido abandonada a muy temprana edad, hay un miedo de ser dañada y abandonada por otras personas, ¿me entiendes? Claro, entonces, sí. ¿cómo se refleja? Se refleja precisamente con ese tipo de comportamientos o conductas. Yo siempre digo, todo comportamiento del ser humano tiene una explicación. Sí. El problema es que casi nunca nos cuestionamos, no somos introspectivos. ¿Por qué yo huyo a enamorarme? ¿Por qué yo huyo a querer demasiado? ¿Por qué yo tengo miedo aquí o allá? O sea, casi nunca profundizamos en nuestras emociones y sentimientos. Entonces, ahí encontraríamos muchas de las respuestas, ¿verdad? Porque te digo, puede ser que ella se vino a dar cuenta que había que sanar algo mucho tiempo después. O sea, vivimos como con cierta ceguera, con un velo, y no logramos identificar qué cosas son las que no nos están permitiendo avanzar. Entonces, la verdad que cualquier persona que ha vivido una situación así tiene que buscar procesar esa situación o esa experiencia. Interiorizar. Ya vamos a seguir hablando de esto, no se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en su programa ¿Para dónde vamos?, con el tema los hijos que son educados solo por sus papás y el abandono de parte de la madre. Estábamos viendo que a veces no nos gusta interiorizar, porque no nos gusta ver en nuestro corazón esas heridas. Y esas heridas que todos llevamos. Por mucho amor que hayamos recibido, todos tenemos un vacío, y todos tenemos un vacío de amor, porque ese espacio solo puede ser llenado por el amor de Dios.
Y tenemos siempre un vacío, ya sea de parte de los padres, porque trabajaron, por su violencia, por sus problemas, por sus situaciones personales, del lado de los maestros, del lado de las amistades, bueno, tantas heridas que nosotros recibimos en nuestra historia. Y a veces uno dice, no, yo ya eso me olvidé, ya no me hablen de eso. Pero hay una herida dentro del corazón que nos está dejando una marca o una huella, y que no solamente eso, es el motivo de nuestros comportamientos agresivos. A veces no sabemos por qué somos así, o tenemos incluso efectos sobredimensionados ante situaciones actuales que son tontas, pero reaccionamos de una manera que uno dice, ¿qué me pasa? Y es porque allá en el fondo del corazón hay algo que es mucho más grande, mucho más fuerte, una herida más profunda, en la cual tenemos que trabajar en ella. En el caso pues de Ana María, yo quisiera preguntarle a Ana María, este resentimiento, ya que usted dice que la ausencia de su mamá la hizo ser agresiva. ¿Cómo descubre usted que había un resentimiento en su corazón? En realidad no recuerdo en qué momento habrá sido, pero siendo niña sí había dolor en mí. No lograba diferenciar si era un resentimiento o qué, pero sí me dolía pensar en que no vivía yo con mi mamá. Luego pasan los años, yo me caso, tengo mi primer hijo, y como que cuando uno tiene hijos se sensibiliza más. Tuve la gran oportunidad y bendición de vivir un retiro espiritual. De tanto insistir unas personas, dije, bueno, para que no sigan molestando, voy a este retiro. Y era de 2 días, y llega un momento en el que se toca el tema del perdón. Y eso me llegó, eso tocó mi corazón. Yo dije, si el día de hoy yo muero, ¿qué? O sea, ¿qué tengo pendiente? Inmediatamente la imagen de mi mamá se me vino. Y dije, tengo que perdonar. Sandra, como psicóloga, ¿cómo trabajamos en esta área, los efectos de la falta de perdón? ¿Cómo maquillamos nosotros los resentimientos? Obviamente es negándolos internamente o dándoles nombres que no son. O sea, cuando yo estoy en proceso de llevar un caso, fíjate bien, tengo que empezar a convencer a las personas del sentimiento, porque muchas veces me dicen, no, eso no es necesario ni tocarlo, porque yo eso ya no me interesa. Tengo que empezar a convencerlos, ¿verdad? A tener que abrir nuevamente la herida, porque ni modo, se tiene que abrir cuando se tiene que vivir y recordar y aceptar el sentimiento que está, para luego poder ya empezar con el proceso de verdad, ya de sanación y de recuperación, ¿no? Cuando Dios actúa, Dios lo hace de una manera maravillosa, ¿verdad? Como es en el caso tuyo, que en el momento de una oración o en el momento Él te revela y te das cuenta que hay algo que no está bien, ¿verdad? Que obviamente esto ya se venía quizás notando, tú no te habías dado cuenta, pero las personas que estaban alrededor tuyo se han de verdad dado cuenta. Sobre todo, imagínate, el choque para ella, la maternidad. Uh-huh. O sea, cuando ella no había tenido la experiencia de una madre, empezar a ser ella madre, ¿no? Entonces, ha de haber sido un punto de toque para ella, aunque tal vez ella no lo identificó en ese momento, ¿verdad? Y gracias a Dios llegó el Señor en ese momento para que pudiera ser la mamá que ese niño merecía que Sandra, fueras. Yo recuerdo que yo en ese retiro, yo lloraba y no entendía por qué eso me había tocado tanto ese tema. Claro. Y entonces en ese momento descubro de que había algo en mi corazón que tenía que ser sanado. Y yo dije, este es el lugar y el momento propicio que me ha puesto Dios para que esto suceda en mi vida. Es que acuérdense que Jesucristo nos viene a traer libertad. Él viene a darle vida nueva a las personas. Nos quiere reconstruir, nos quiere sanar, nos quiere liberar. Pero para eso, como Él es un caballero, Él no puede entrar a nuestro corazón ni a nuestro pasado si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros no le abrimos la puerta y le decimos, Señor, entra a mi corazón y saca tú todo este dolor y muéstrame para que yo pueda sanar. Perdón, Lorena, ese es el punto, muéstrame. Porque hay muchas personas que aún empiezan un proceso en la iglesia, pero no tienen esa revelación o esa identificación de lo que están viviendo internamente. Entonces tiene que haber un punto de quiebre, donde Dios o a veces también el Señor utiliza a los especialistas, ¿verdad? Para poder llegar a ese punto donde no se ha llegado y
se da el quiebre, se da el rompimiento y es ahí donde empieza el proceso de recuperación psíquica. De ahí es donde y viene, emocional. de ahí es donde viene cuando dice la palabra, el Señor sana a los que tienen quebrantado el corazón. Así Es que el corazón tiene que ser quebrantado. ¿Y cuándo es quebrantado? Cuando sentimos que ya no podemos más, cuando hemos realizado que ya no somos felices, que tal vez hemos sido bendecidos, pero muchas veces no vemos la bendición de Dios porque hay algo de nuestro pasado, de nuestro corazón, que no nos deja ser libres, no nos deja experimentar la plenitud de vida que Dios nos quiere dar. Lo que pasa, Lorena, es que el ser humano es muy lindo para engañarse. A mí me ha tocado trabajar en diferentes niveles sociales, ¿no? De repente el que tiene mucho se da cuenta, quizás es más triste, porque ya se dio cuenta que tiene todo, pero no tiene nada. Y vemos personas con ansiedades, depresiones y todo, teniendo todo cubierto lo material, ¿no? Pero de repente me toca atender también personas con muy pocos recursos y ellos se autoengañan porque dicen, no, es que si yo tuviera resuelto esta parte económica, esta deuda, yo estuviera en paz, yo estuviera feliz. Y entonces viven en ese engaño, ¿no? Entonces, Claro. Pero la verdad es que no está ahí la paz, no está ahí la reconciliación, no está ahí el sentirse uno completamente satisfecho, sino está realmente en superar todos estos conflictos o traumas o situaciones de mucho dolor que la vida nos hace que pasemos. Y eso no se salva a nadie. Claro, o sea, todos el que tenemos viene ya a algo este que sanar. mundo pasa por situaciones Sí. traumáticas, ¿no? Difíciles, complicadas. El problema es que nadie se toma el tiempo de restaurar lo emocional. Si tú te golpeas o si tú tienes alguna situación física, automáticamente vamos y buscamos un médico. Pero cuando son golpes emocionales o psicológicos, la gente piensa que se va a resolver solito. Es que uno los quiere Y no es así. camuflajear con otras cosas, en Exacto. el licor, en las pastillas, en Exacto. antidepresivos y muchas cosas más. Pero hay algo que yo quiero preguntarle a Ana María. Bueno, está en el retiro, el Señor le muestra el rostro de su madre. ¿Qué hace después? Yo dije, tengo que hacer algo. Me voy, busco a mi mamá. Yo recuerdo que esa vez le llamo por teléfono y le digo que quiero ir el fin de semana a estarme con ella. Por supuesto que ella impresionada, porque no se imaginó que su hija, que había estado tanto tiempo alejada de ella, le llamara. O sea que usted no la había visto en todo ese tiempo, en esos 30, ¿cuántos años eran? Si tenía usted... Uy, yo tenía como 2 años. Algo. 28 años. No, pero cuando hace su 28 retiro, años, cuando hace, o sea, yo tenía alrededor de unos 30 años. 30 años, o sea que tenía como 28 años de no De ver a su abandono. mamá. Pues la había visto, pero no, yo siempre como, por el mismo resentimiento que yo tenía con ella, yo no permitía que hubiera ningún tipo de comunicación y a eso le agregamos que la familia contribuyó mucho a eso. Entonces yo estaba completamente alejada. O sea que si era una madre totalmente ausente Sí. realmente para su vida. Desconocido Sí. hasta ese momento. Luego voy yo y la busco, paso ese fin de semana con ella y yo... Pero su impacto cuando la ve, o sea, ¿cómo iba? ¿Cómo iba su corazón? ¿Qué sentía? ¿Qué experimentaba? Yo sí iba dispuesta. Fíjense cómo es la cuestión, el mismo ego del ser humano. Yo llegaba pensando, yo la voy a llegar a perdonar, yo le voy a dar mi perdón a ella. Eso pensaba yo. Y las cosas fueron completamente distintas. Cuando me siento con ella y empezamos a hablar, que por qué yo nunca había sentido el amor de ella. Le digo, es que usted no me quiso tener a mí, le decía. Pues dígame algo. Y me dice, no hija, yo siempre te quise, yo siempre te busqué. Lo que pasa es que la familia de tu papá nunca me dejaba que me acercara. Y ella me empieza a explicar una serie de situaciones y empiezo yo a entender todo lo que había sucedido durante estos años. Mi mamá, desgraciadamente, también venía de una familia disfuncional. Ella quedó huérfana de 2 añitos. Increíble. ¿Ves? ¿Cómo se repiten ¿Ves? las Claro. historias? Así es. Entonces, eso fue muy doloroso para ella. Entonces, claro, ya a los 30 años yo pienso, no podemos dar lo que no tenemos. Correcto. Claro, tenía la ventaja que había hecho un retiro espiritual y que ya el Espíritu Santo Sí. estaba en su corazón para poder tener una manera diferente de ver las cosas Así y es. poder comprender. Primero. Segundo, ya era mamá. Sí. ¿Verdad? Entonces ya uno se pone, aunque uno pueda tener 2 actitudes cuando uno es madre, ¿cómo es posible, si yo amo y adoro a mi hijo, cómo es posible que mi mamá me haya abandonado? Pero también uno se puede poner a pensar cómo tiene que mi mamá, cómo tiene que haber sufrido o ha de estar sufriendo Así los es. desprecios que como hijo le estoy haciendo. Pero te voy a explicar algo. Si no hay sanación,
Tal vez una mala conducta se puede cambiar simplemente por otra mala. O sea, puede ser que estas personas que han recibido abandono logren ser madres y no abandonar a sus hijos. Pero sin darse cuenta, hay toques de amargura, hay toques de falta de comprensión. Y se los transmiten. Y de alguna manera, exacto, estamos dañando nuevamente a ese niño. O sea, cuando no hay una sanación real y verdadera, se nos estropea todo. O sea, todo lo que andamos haciendo, por muy bien que lo queramos hacer, no nos sale bien, ¿verdad? Porque inconscientemente nosotros mismos nos estamos boicoteando. Entonces, es un punto bien importante aquí de que la gente tiene que saber que o perdona o perdona. Así de sencillo. O perdona o perdona. Es un imperativo. O sea, el Señor no nos da, si nosotros revisamos todo el Evangelio, no nos da la opción. Exacto. Es un mandato, pero tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón? Tiene una razón de ser. Que se muere uno, se enferma. Exactamente. O sea, si tú no, el perdón no es que se lo merezca la otra persona, claro. El perdón te lo mereces tú. Así es. Y es a ti a quien te va a dejar en libertad y te va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque es como que tú andas llevando un gran costal, claro. Andas caminando un lugar algo. Con mucho calor, con mucho cansancio, a una distancia muy larga y vas con esa gran carga, porque la vida es así, es larga y cansada. Y de ribete te pones tú ese gran peso, ¿no? Entonces, ¿qué tal que de repente tú te deshaces de eso? Vas a sentir el camino más liviano, así de lógico, es el perdón. Claro, Ana María, ¿qué pasa en esta reunión? Después que empiezan a dialogar y empiezan a... ¿Qué pasa? No, bueno, yo pensé que yo era la que le iba a dar el perdón a mi mamá, pero fue al revés. Cuando yo empiezo a escuchar los motivos que ella tuvo para estar alejada de mí mucho tiempo, soy yo la que le pido perdón por haber guardado resentimiento. Claro, yo me imagino que esto trajo una liberación tremenda en su corazón. Sí, no, o sea, me dio paz en mi corazón, me dio la alegría por la vida, el entusiasmo. Y yo he heredado muchas cosas de ella. Mi mamá es una mujer chistosísima, con ella pasamos riéndonos todo el tiempo. Hoy tenemos una muy bonita relación. Claro. Sí, nos hablamos. Para el Día de la Madre, pues ya sabe que me gusta la sopa de gallina. Así es que me dice, hija, hay sopa de gallina. Entonces yo voy, compartimos. A estas alturas ella pues ya tiene muchos años ya también. Y quiero disfrutarla al máximo. Sí doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber vivido ese retiro, de haber puesto las cosas en regla y de haberle dado paz a mi corazón. Gracias, Ana María. La verdad es que todos tenemos que buscar en nuestro corazón cuáles son aquellos resentimientos, aquellas tristezas, aquellas faltas de perdón que no nos permiten ser felices. Y la verdad es que uno no puede ser feliz si no tiene un encuentro con Jesús, con este Cristo vivo que nos quiere ayudar a poder discernir y ver en nuestro corazón qué áreas de nuestra vida necesitan ser trabajadas, sanadas, pero también perdonadas. No se vayan, tenemos más. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos tocando este tema tan especial realmente, que es cuando los hijos se han educado solo con los papás, después del abandono de la madre. Ana María, bueno, entonces viene el perdón, una gran liberación, pero quisiera ver cuáles son las bendiciones y los efectos positivos que recibe después de haber dado este paso. Porque la verdad que usted fue muy dócil al Señor. Después de este retiro espiritual que usted hace y que si le dice, Señor, yo ahorita si me muero en este momento, ¿qué es lo que tengo pendiente? El hecho que el Señor le haya mostrado el rostro de su mamá, pero también su obediencia. Qué importante es esto, porque hay otras personas que el Señor les está mostrando situaciones que tiene que solventar
pero simplemente uno dice, no, eso no, pídeme otra cosa, pero eso no. Entonces también la bendición de haber sido dócil al Espíritu, dócil al Señor, y decir, tengo que hacer esto. Entonces, ¿cuáles fueron las bendiciones que usted recibe después de dar este paso? Bueno, la verdad que fueron muchas. Cuando ya luego empezamos prácticamente de cero con mi mamá. Comenzamos de cero, a restaurar un poco la relación. ¿Cómo lo hace? ¿La visita más seguido? Sí, ya nos frecuentábamos más. Yo iba a visitarla para el Día de la Madre. Estos días de la Madre son distintos, ¿verdad? Ya no como aquellos días de la Madre que Ana María ausente totalmente del grupo familiar, porque mis hermanos que se quedan con ella disfrutaban el Día de la Madre. O sea, usted tenía más hermanos entonces. Éramos varios hermanos, éramos muchos hermanos. Ya sabes, las familias de antes eran como muy numerosas. Ay, o sea que, y se quedan todos sus hermanos con su papá. Llega un momento en que mi papá dice, bueno, ¿quién se va con ella y quién se queda conmigo? El que se quede conmigo, ya sabe, aquí cero comunicación con la otra persona. Pero fíjense que yo hago un paréntesis con esto. Qué error más grande que el conflicto de pareja llega a involucrar a los niños, es decir, tú no vas a ver a tu mamá. Porque si una pareja ya es irreconciliables y se detestan ellos y están mal, pero no se olviden de sus hijos. Eso no es para los hijos, porque después uno sufre muchísimo. O sea, está creando una herida profunda y un vacío profundo, porque los hijos aman tanto al papá como a la mamá. Ambos son sumamente necesarios para que ellos puedan crecer sanos psicológicamente, espiritualmente y en todas sus relaciones. Es importantísima, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces usted se decide quedarse y unos hermanos se quedan con su papá y los otros se van con su mamá. Claro, nos afectó mucho porque yo fui la que prácticamente salió del grupo. Mis hermanos podían disfrutar los cumpleaños juntos, las partiditas de pastel, el estar en esa vida familiar como hermanos. Pero yo no disfrutaba de eso, porque yo vivía sola con mi papá. Entonces usted pierde la relación de sus hermanos. Con mis hermanos, sí. Entonces, cuando sucede esto, que Dios me permite el perdonar y el sanar mi corazón, siento que fue una carga que boté y le di paso a muchas cosas buenas en mi vida. Fue el empezar a reconstruir esta relación con mi mamá, el llamarnos, el compartir un Día de la Madre, el partir un pastel para una fecha de cumpleaños, con mis hermanos igual, el sentarnos en el patio de la casa, debajo de un palo de mango en el pueblo, y disfrutar de una buena conversación y recordar cosas de la infancia. Eso es rico, hacer ese tipo de cosas a las que yo todos los años atrás no había tenido oportunidad. Hasta que se da este momento del retiro espiritual que yo vivo y el Señor me permite el que mi corazón sane. No, y te voy a decir algo más. Sí. Esto es lo que ella mira, o sea, materialmente hablando, pero su psiquis cambió también. Entonces, cuando nosotros perdonamos, la vida la vemos de una manera diferente. Sí. Entonces, lo que ella describe de una manera tan linda es porque así lo percibe. ¿Por qué? Porque su salud mental ha regresado nuevamente a ella. Entonces tiene la capacidad de sentir disfrute de ese tipo de cosas, de sentir alegría de ese tipo de cosas. Ver la vida diferente. Sí, porque pueden haber personas que sí, o sea, de repente sí siguen en comunicación con aquellos a los que les resentimos y comparten una mesa, pero no se sienten contentos, no se sienten felices de esa convivencia. Entonces, al final del día es no solamente lo que convivimos físicamente, sino que lo que nuestra percepción está sintiendo. Me siento feliz de esta convivencia, me siento feliz de tener una familia. Entonces, por eso el perdón y el restaurar nuestra mente es tan importante, porque no solamente es lo que vivimos, sino que también lo que sentimos. Así es, ¿verdad? No, yo me imagino que tal vez en algún momento de haber sentido por qué no hice esto antes. Sí, porque uno lo ve como cuántos años perdidos. Porque yo creo que eso es importante que se pongan a pensar, ¿verdad? De que en algún momento dejamos pasar el tiempo. Y mientras más tiempo nosotros dejamos pasar, más nos estamos perdiendo. De esas buenas cosas. Eso también nos puede pasar, por ejemplo, en el matrimonio.
Cuando tú estás compartiendo con tu pareja, pero no te sientes en paz con tu pareja, no te sientes feliz con tu pareja porque tienes mucho resentimiento guardado. Entonces, estás comiendo una comida deliciosa, pero te sabe amarga. Te sabe amarga porque lo que tú quieres es hacer desaparecer a esa persona que está a la par tuya. Entonces, el perdón se tiene que extender a todo, ¿no? A todo. A relaciones con hijos, a relaciones con esposos, a relaciones con padre, con madre, Con suegros, con amigos, con con suegros, cuñados. porque eso nos impide disfrutar de las cosas buenas que esa relación nos puede traer. En un momento de enojo tú solamente ves lo negro, pero es mentira. O sea, es mentira. Y qué importante es eso, lo que estaba diciendo Sandra, ¿verdad? Del perdón, que es tan importante el perdón, porque el perdón nos libera, porque el perdón nos lleva a otras cosas más. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros en El Salvador tenemos ahorita un país bien agresivo. Y cuando escucho a familias, las familias están divididas, pero es porque es un orgullo, es una soberbia de no querer ceder. Así es. Y la verdad es que es un deber, es una exigencia para nosotros, ¿no? O sea, no tenemos que perdonar para hacerle bien al otro. O sea, el perdonar no significa que tú le estás dando la razón a la persona que ha cometido el error, porque Así a veces uno dice, si yo perdono, me la va a volver a hacer. Si yo perdono, le estoy dando la razón. Y no se trata de eso. Es que la falta de perdón segrega un veneno en tu cuerpo y en tu organismo que te termina matando. O sea, nos mata. Y se extiende a toda la familia, porque en realidad lo que decía Sandra es lindo, porque yo a mis hijos los estaba limitando a la relación con su abuela, porque yo tenía problemas con ella. Entonces, ahora ellos pueden disfrutar también a su abuela. Entonces, el perdón se extiende a todas las áreas de la vida de uno, a la profesional, a la familiar, a toda esa parte. Y de verdad les digo que a partir de eso, yo he sentido que mi vida ha cambiado. Dios me ha prosperado en todo sentido. Bueno, yo conozco a Ana María y es una mujer alegrísima, dinámica. La verdad es que cómo el Señor le ha restaurado su corazón a Ana María. Sí, yo me quedo fascinada de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me quedo fascinada porque a pesar de que hubo mucha amargura, mucho resentimiento, Dios le dio a mi corazón la paz y la alegría que necesitaba. Le dio una nueva vida. Sí. Qué bonito. No se nos vaya. Regresamos con más. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos, yo le quiero hacer una pregunta a Ana María. Ana María, usted que ya vivió toda este caminar, los años de niñez, con la ausencia de su mamá, con este dolor, con esta agresividad, que era una manera de poder ocultar el dolor y era como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para que nadie la fuera a agredir con este vacío que había, que incluso también me imagino que había mucha ansiedad con su papá, porque conozco personas cuando se ha muerto uno de los dos padres o están ausentes, hay como una ansiedad porque hay una sensación de abandono, ¿verdad? Entonces se vuelven como muy ansiosos con sus seres, con uno de los dos. ¿Qué le diría usted a las personas que nos están viendo? Aquellos hijos que han sido abandonados por sus padres y que todavía llevan este resentimiento y este dolor. ¿Qué le diría usted? Bueno, yo les diría que no vale la pena guardar ningún tipo de resentimiento. En realidad el resentimiento nos crea nada más cosas negativas. Dolor, nos crea enfermedades, nos crea alejar a los que nosotros amamos de nosotros. Y en realidad no vale la pena. De verdad, usted siente en este momento un resentimiento, no vale la pena. Despójese de eso, perdone lo que tenga que perdonar y siga su vida adelante. Dios nos quiere seres libres. Dios nos trajo a este mundo para que seamos felices y yo decidí ser feliz. Qué importante. Y para aquellos papás o especialmente una madre o un papá que están desesperados en su matrimonio, que quiere uno de ellos salir corriendo, ¿qué le diría usted? Muchas veces nos sentimos muy desesperados, sentimos que no vale la pena seguir adelante con la otra persona. Yo les diría que agoten todo el recurso, que pidan la ayuda de Dios, que se alejen del bullicio de la ciudad, vayan y siéntanse en esa soledad
pídanle la dirección al Señor, busquen un recurso, busquen un sacerdote, alguien que les oriente, pero en positivo, no al amigote, no a la amigota, sino que alguien que espiritualmente sepan que les va a dar una dirección idónea. Seamos valientes, eso nos manda Dios, que seamos valientes y agotemos los recursos. Eso les podría decir yo antes que tomen una decisión que dañe todo lo que usted tiene a su alrededor y lo que más ama. Fíjense que cuando uno tiene una empresa y la empresa está pasando por momentos sumamente difíciles, uno siempre busca un profesional que le ayude a hacer como una evaluación y un diagnóstico. Cuando uno se enferma, uno va al médico y el médico le dice que vaya a hacerse varios exámenes para poder determinar cuál es el tratamiento oportuno que debería de tener para recuperar la salud. Tenemos que hacer lo mismo cuando el matrimonio está teniendo crisis. Tenemos que buscar la ayuda profesional, ayuda espiritual, una consejería de un profesional, pero también tiene que ser un profesional que sea un profesional de Dios, porque hay personas y hay profesionales que lo único que van a buscar es la satisfacción personal y nunca de cara a la familia, de cara a los hijos. La verdad, Sandra, que es una bendición que usted esté en los caminos del Señor, porque usted une las dos cosas, la parte profesional y la parte espiritual. Cuéntenos en esta área, ¿cómo trabaja usted en parejas que están pasando con estos conflictos? Definitivamente, Lorena, por mucho tiempo ha habido como ese divorcio entre la parte psicológica con la parte espiritual, en el sentido que muchas personas dicen, no, o sea, que Dios restaure, ¿verdad? Pero hay personas que necesitan verdaderamente esa parte psicológica, esa parte psíquica, esa parte, yo siempre digo, si Dios puede sanar un cáncer, perfectamente lo puede sanar sin un médico, pero muchas veces utiliza el médico para llegar a esa sanación. Y es lo mismo también en la parte mental o psicológica, o sea, lo puede hacer, claro que lo puede restaurar él en un segundo, pero también utiliza a personas que conocen y han estudiado sobre ese punto para que la persona pueda reconocer y entender mejor qué es lo que está sucediendo. Evidentemente es importante que esta persona o ese especialista tenga esta parte espiritual, ¿no? Para que no solamente se trate de que humanamente yo me sienta bien, sino que me sienta bien espiritualmente y mentalmente, ¿no? Sí, ahorita nuestra sociedad está viviendo tiempos muy difíciles y nadie le quiere apostar al matrimonio. Y la salida más rápida es decir, mire, si usted ya no lo soporta, simplemente sepárese, déjelo, cuide su salud mental, ¿no? Pero nadie le dice las consecuencias que eso le va a conllevar al que toma la decisión como a todo su entorno. Exactamente. Entonces, sí es importante que seamos como más cuidadosos. Nuestras decisiones, las que usted toma a cada momento, impactan su vida. Nosotros estamos conformados de decisiones, o sea, todo lo que nosotros vivimos es gracias a esa decisión que yo tomo, ¿no? Entonces hay que pedir mucha sabiduría y hay que pues, tratar de entender que tenemos que buscar ayuda en los momentos que vamos a tomar decisiones tan trascendentales. Como tú bien dijiste, o sea, agotar hasta el último recurso. Yo solo te puedo decir que aún en matrimonios muy difíciles o muy complicados, cuando Dios sana, sana. El problema es cuando se busca la ayuda y alguno de los dos ya tomó una decisión de no continuar y de no querer permitir que Dios pueda restaurar, porque Dios es muy respetuoso, ¿no? Pero aún así he visto mujeres que han recuperado esposos a pura oración, ¿verdad? Y hombres, porque también aquí quiero ser bien enfática, no solamente el hombre deja a la mujer, he tenido casos en la clínica donde la mujer es la que dice ya no quiero seguir en este matrimonio y el hombre le insiste y trata. A mí me da mucha tristeza porque muchas veces me toca estar con el triángulo, o sea, los niños y los esposos, ¿no? Entonces, escuchar de repente al niño como dice, es que tú no me entiendes, cuando los tengo en terapia, yo lo que quiero es que papá y mamá estén juntos, yo los necesito a los dos. Y ver cómo estos dos se están peleando entre ellos, ¿verdad? Y poniéndose en mal el uno con el otro para justificar su decisión. Y no se dan cuenta que al que están arrastrando es a esa criaturita que está formando apenas su psiquis, que está formando apenas su concepto de vida, de mundo. Entonces, de verdad tenemos que ser muchísimo más responsables a la hora de tomar decisiones. Y de verdad, si no hemos buscado ayuda,
no se vale decir ya no puedo, ya no aguanto esta carga, ya no puedo hacer más. Porque restaurar. si no hemos buscado ayuda, eso no cabe, ¿no? No, aparte que en los conflictos matrimoniales siempre está el que, o sea, yo tengo la razón, ¿verdad? Pero igual nuestra historia juega un papel muy importante cuando también venimos de familias disfuncionales. Dice el Señor en su palabra, te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. El desierto es buscar el silencio. Hoy tenemos tanta bulla, incluso el hecho de todas las redes sociales y los celulares, no tenemos ningún tiempo para estar callados, en silencio. Y esto igual es un mecanismo de defensa, porque no queremos interiorizar. Pero realmente creo que sí es necesario, porque nadie se da cuenta las consecuencias que trae un divorcio en todos los aspectos. A veces la persona ve solo la solución del momento porque siente que se está ahogando en una relación de conflicto y uno lo que quiere es salir huyendo. Eso es normal. Pero yo les digo, no huyan, sino que busquen al Señor, busquen un momento de intimidad con el Señor. Pospongan, si hay una fecha de separación, pospónganla, interioricen, busquen ayuda. Perdón, Lorena, solo una cosa quiero dejar claro. Cuando tú estás en un momento de conflicto, tú dices, quiero tener la razón. Y es que la verdad que tú vas a sentir que tú tienes la razón, porque tu percepción así te lo va a dejar ver. Y el problema es que a veces nos estamos peleando con nuestros conflictos del pasado. Esa esposa está peleando con el padre que tal vez le falló en muchos momentos. Entonces, ese defecto de ese esposo, ella lo maximiza y lo hace, lo ve como algo que no puede manejar. Entonces, por eso es bien importante que se busque la ayuda psicológica para poder también entendernos y saber hasta qué punto a mí me está afectando esta relación, porque también tengo un pasado que no he logrado sanar. Correcto. Conocí a una pacientita que ya iba por el 4º matrimonio, o sea, y este cuarto ya estaba fallando. Y cuando empiezo yo con la entrevista, me doy cuenta que esta niña había sido violada, esta mujer había sido violada por su padre biológico. Entonces dime tú, si Dios no restaura a esta persona, cualquier hombre va a ser para ella un problema y siempre va a haber defectos y le van a fallar. Claro. Entonces es muy importante eso, o sea, entender eso. Correcto. Por eso es necesario primero revisar en el corazón, para después poder buscar toda la ayuda y poder tener un mejor matrimonio para que nuestros hijos no sufran las consecuencias de esto. Yo quiero recomendarles un par de libros que son sumamente con una línea de valores y de principios. Una se llama Cómo ser un gran padre divorciado. Estrategias para fortalecer el vínculo con tus hijos. Quiero recomendarles este libro que está muy bueno, ¿verdad? Y que puede ayudarles a darles soluciones especiales, especialmente en el trato con sus hijos. Y es una línea de moral bien enfocada. Y tenemos la otra que se llama Cuando los hijos mandan. También es un libro, cómo querer y educarlos con límites a los hijos, porque también hijos de padres divorciados, con tal de comprar y ganarnos el amor de nuestros hijos, estamos criando pequeños monstruitos y no puede ser, ¿verdad? Estos libros los va a encontrar en librerías La Ceiba, ahí pueden encontrar estos libros. La verdad es que nosotros tenemos que irnos ayudando con toda la literatura y poder ir leyendo cada vez más. Bueno, me falta agradecerles a ustedes, de verdad, Ana María, no tengo palabras para agradecerle el haber compartido su testimonio, porque sabemos que esto va a ser de muchísimo beneficio para las personas que han pasado por lo que usted ha pasado y pueden ver cómo usted ha restaurado la vida con el perdón y teniendo ya una relación preciosa con su mamá. Sandra, mil gracias, porque la verdad que sus aportaciones son sumamente importantísimos en este programa. Gracias. Nos dan como una luz bien clara de cuál es el camino que tenemos que seguir. Y quiero decirles que para la otra semana tenemos un tema muy interesante también.
y es las herencias espirituales. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué en las familias hay una secuencia de, por ejemplo, se suicidó el abuelo, se suicidó el papá, el sobrino, y hay una secuencia de accidentes trágicos dentro de las familias, o incluso hasta los divorcios, ¿verdad? Hay una herencia espiritual que muchas personas no entienden, y vamos a explicárselas la próxima semana, así que no se pierda este programa, que va a estar muy, muy interesante. Y no se olviden de buscarnos, estamos en Twitter, ¿para dónde _vamos? Ahí pueden encontrar ustedes fotografías de los programas, pero también los programas anteriores. Y también, si no, búsquenos en YouTube, en Agape 8 TV. Ahí encontrarán todos los programas anteriores. También les recuerdo que tenemos el reprise de este programa los domingos a las 3 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Pasen muy buenas noches. Gracias. No.